Si ya sabemos cómo oxidamos los ácidos grasos, la siguiente pregunta es cómo sintetizamos ácidos grasos. El proceso de biosíntesis de ácidos grasos tiene ciertas cuestiones que se pueden comparar con la beta oxidación. Lo primero, es una vía en espiral al igual que la beta oxidación. La diferencia es que las reacciones que van a llevarse a cabo van a ser de condensación, reducción, deshidratación y reducción, y el compuesto generado va a tener, digamos, un tamaño creciente, va a ir creciendo en 2 átomos de carbono por cada vuelta de ciclo. La siguiente cuestión importante es que la beta oxidación sabemos ocurre en la mitocondria. En el caso de la biosíntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. Vamos a fijarnos que la beta oxidación está favorecida por condiciones de baja carga energética y la biosíntesis solo se va a poder llevar a cabo en condiciones de alta carga energética. En este caso, el ácido graso creciente o los grupos acilo se unen a una proteína de unión a ácido graso denominada ACP. Vamos a ver entonces que dentro de la síntesis de ácidos grasos algunas características importantes son las siguientes. Los precursores para la síntesis de ácidos grasos incluyen al citrato, que va a ser el precursor de la acetilcoenzima A, al NADPH, que es el dador del poder de reducción para las reacciones de reducción. Fíjense que aquí no es NADH, es NADPH, estamos hablando de procesos de síntesis. Los intermedios importantes van a ser una molécula de acetilcoenzima A como iniciadora, pero los siguientes bloques de 2 carbonos con los cuales el ácido graso crece son donados por una molécula de 3 carbonos que es malonilcoenzima A y que es extremadamente importante para el proceso de la síntesis de ácidos grasos. Dentro de las enzimas que intervienen en el proceso vamos a tener enzimas previas, como el caso de la ATP citrato liasa, con lo cual somos capaces de convertir citrato que se escapa de la mitocondria al citosol y lo vamos a convertir en esa molécula acetilcoenzima A inicial. Eso lo hace esta enzima. A la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa propia de la vía de las pentosas, que es la que nos va a proveer del NADPH, del poder reductor para la síntesis de los ácidos grasos, y de 2 enzimas claves para el proceso de síntesis de ácidos grasos, que son la acetilcoenzima A carboxilasa, que me va a permitir sintetizar malonilcoenzima A partir de acetilcoenzima A. Recuerden que es el malonilo el que es el responsable del crecimiento del ácido graso. Y la ácido graso sintasa, que es una enzima multifuncional, tiene 7 actividades enzimáticas dentro de su misma proteína. Entonces, como dijimos, el citrato era uno de los precursores, pero ustedes saben que el citrato forma parte del ciclo de Krebs, por tanto su ubicación es en la matriz mitocondrial, y sin embargo la síntesis de los ácidos grasos se lleva a cabo en el citosol. Entonces de alguna manera necesitamos la salida del citrato. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través del uso de sistemas de transporte para ácidos grasos tricarboxílicos, en los cuales podemos sacar citrato desde la mitocondria hacia el citosol. Este citrato va a ser sustrato de la ATP citrato liasa para generar oxalacetato y como grupo saliente acetilcoenzima A, que es la importante para el proceso de síntesis de ácidos grasos. Fíjense ya en el lado citosólico. El oxalacetato va a reducirse a malato. El malato va a ser convertido por la enzima málica a piruvato, y este piruvato va a volver a entrar a la matriz mitocondrial para poder seguir, llenando el hueco necesario para las vías metabólicas dentro de la matriz, con el objetivo ya logrado, que es la salida de esta molécula de acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? La salida del citrato a partir de las reacciones del ciclo de Krebs por el transportador que está en la membrana mitocondrial interna
Una vez que alcanza el citoplasma su sustrato de la ATP citratoliasa, y vamos a tener como productos entonces a oxalacetato y acetilcoenzima A, que va a ser dirigida para la síntesis de primeramente malonilcoenzima A y posteriormente para las reacciones del ciclo de la síntesis de ácidos grasos. Una cosa importante a tener en cuenta es que la reacción catalizada por la ATP citratoliasa consume ATP. Entonces, la acetilcoenzima A que hemos logrado obtener a partir del citrato va a ser sustrato de una enzima importante, la acetilcoenzima A carboxilasa, que va a convertirla por una reacción de carboxilación en malonilcoenzima A, y es este malonilcoenzima A el dador de los 2 carbonos necesarios para el crecimiento de la cadena de ácidos grasos. Esta acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima biotinilada, utiliza la biotina como cofactor. Esta biotina está unida a la enzima. La biotina es la que va a ser capaz de capturar el CO2 a partir del bicarbonato, y fíjense, aquí tenemos el gasto de otra molécula de ATP en este proceso de carboxilación de la enzima. Esta enzima carboxilada entonces interacciona con su sustrato, que es la acetilcoenzima A, transfiere este carbono y la convierte en malonilcoenzima A, restableciendo a la enzima biotinilada lista para reiniciar el ciclo de reacción. Se conocen hasta ahora isoformas alfa y beta de la acetilcoenzima A carboxilasa. La isoforma alfa se expresa sobre todo en tejido adiposo. Recuerden que aquí es donde vamos a sintetizar ácidos grasos para el crecimiento de nuestras reservas de triacilgliceroles. Las isoformas beta están ubicadas en músculos aerobios y en el corazón no se conoce muy bien la función, y ambas isoformas están también presentes en el hígado. La acetilcoenzima A carboxilasa es un punto regulatorio clave del proceso de síntesis de ácidos grasos. De hecho, esta acetilcoenzima A carboxilasa puede estar en forma monomérica o en forma polimérica. El monómero es inactivo, el polímero es activo. Y fíjense ustedes aquí que hay reguladores que favorecen el proceso de polimerización. Por ejemplo, un alto nivel de citrato, es lo mismo que alta carga energética, va a favorecer la polimerización de la enzima y por tanto su activación. Esta va a ser una señal positiva para la síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, niveles elevados de ácidos grasos de cadena larga son inhibidores del proceso de polimerización y van a favorecer la forma inactiva. Es evidente que si ya tenemos muchos ácidos grasos sintetizados, no necesitamos seguir sintetizando ácidos grasos. Es más, un aumento de los niveles de ácidos grasos libres es señal de baja carga energética. Nosotros no necesitamos sintetizar estos ácidos grasos, necesitamos degradarlos para conseguir ATP en ese momento. Como dijimos, este punto es un punto regulatorio clave y tiene la regulación a varios niveles. A corto plazo, como dijimos, activada por altos niveles de citrato que favorecen la polimerización y la activación de la acetilcoenzima carboxilasa, o niveles elevados de palmitoilcoenzima, palmitoil-CoA, que van a favorecer la despolimerización y por tanto la inactivación de la enzima. A mediano plazo está controlada por modificaciones covalentes a través de fosforilaciones. La enzima en su estado desfosforilado es activa, y esta desfosforilación es sobre todo inducida en presencia de insulina, que favorece la acción de la proteína fosfatasa 1. Mientras que en el caso de glucagón y epinefrina, que son señales de baja carga energética o de un requerimiento energético elevado por cuestiones de estrés,
vamos a tener una fosforilación mediada por proteína quinasa A que va a activar a la acetilcoenzima A carboxilasa. No necesitamos sintetizar ácidos grasos si tenemos niveles de combustibles muy bajos. Y a largo plazo, el gen de la acetilcoenzima A carboxilasa se expresa en niveles altos si tenemos dietas muy ricas en hidratos de carbono por mucho tiempo. Eso significa que estamos acostumbrados a un ingreso económico alto para nuestras células. Entonces es una señal de que podemos ahorrar en moléculas de alta energía. Eso va a conducir entonces también a mayor eficiencia en la ganancia de peso, ¿verdad? O también por dietas muy restringidas en el aporte de grasas. Por otra parte, se van a disminuir los niveles de expresión de esta enzima por dietas muy ricas en grasas, por tanto ya no necesitamos sintetizar si ya son proporcionadas por el alimento, o bien en condiciones extremas donde el aporte energético es tan bajo como la inanición, en las cuales no podemos darnos el lujo de usar la energía celular para sintetizar estos compuestos. La siguiente enzima importante y fundamental para el proceso de síntesis es la ácido graso sintasa. La ácido graso sintasa es una enzima dimérica, pero tiene 7 actividades enzimáticas dentro de ese dímero. Y además de eso, un dominio de unión ácido graso, que es lo que llamamos ACP o proteína de unión ácido graso. Están todos dentro de la misma enzima, que es la ácido graso sintasa. ¿Cómo puede unirse este dominio de unión a ácido graso? Pues si ustedes se fijan, aquí tenemos al dominio que tiene una serina y a partir de la cual está unido a esta serina un grupo prostético fosfopanteteína que tiene este tipo de estructura con un grupo sulfhidrilo final, que es el que va a interaccionar con el acilo o la cadena de ácidos grasos creciente, ¿verdad? Ustedes pueden fijarse que haciendo la comparación de este grupo fosfopanteteína con lo que es la coenzima A, tenemos exactamente la misma estructura en la región marcada en rojo. Entonces tiene una estructura similar a la coenzima A. ¿Cómo se da entonces la acción de la ácido graso sintasa? Dijimos 7 dominios enzimáticos. ¿Cuáles son esos dominios enzimáticos? La acetilcoenzima A, ACP, acetiltransferasa, que va a transferir la primera molécula de acetilcoenzima A la enzima. Un segundo dominio que va a transferir al primer bloque malonilcoenzima a otro brazo ACP. Vamos a tener 2 brazos ACP siempre en esta enzima. Uno que sostiene al ácido graso creciente, que va a ser este que ustedes ven aquí, y el segundo brazo, que es el que acerca el bloque de 2 carbonos que va a ser siendo incorporado, que ustedes ven los 2 carbonos que van a ser incorporados están marcados en rojo. Entonces, la transferencia de malonil CoA al dominio de unión a acilo es catalizado por el dominio 2. Finalmente, cuando ya tenemos entonces los 2 brazos acilo ocupados, uno por acetilcoenzima A y otro por malonilcoenzima A, catalizamos la primera reacción del ciclo, que es la condensación. La condensación entre estos 2 grupos va a generar como grupo saliente el CO2 que ustedes ven marcado aquí en malonilcoenzima A como de color azul, y vamos a tener al brazo que mantiene al ácido graso creciente, que tiene los 2 carbonos aportados por la acetilcoenzima A marcados en verde y los 2 carbonos aportados por malonilcoenzima A marcados en rojo. Por tanto, aquí generamos acetoacetil ACP. Este ácido creciente se queda unido a la enzima durante el proceso de síntesis. ¿Cuál es la siguiente reacción? La siguiente reacción es básicamente la reducción catalizada por el dominio cetoacetil ACP reductasa. ¿Qué es lo que vamos a reducir? Este grupo carbonilo y lo vamos a convertir a hidroxilo. Recuerden que esta reductasa utiliza como fuente de poder reductor al NADPH. El resultado va a ser entonces hidroxibutiril unido a ACP. Esto sigue unido a la enzima.
La siguiente reacción es una deshidratación, donde por acción de la deshidratación entre estas posiciones generamos un doble enlace. El resultado es transbutenoil sigue unido a ACP. Posteriormente vamos a reducir este doble enlace por acción de la enoil ACP reductasa, que vuelve a emplear como fuente de poder reductor al NADPH, generando ya un ácido graso saturado de 4 carbonos que está unido a la enzima a través de ese brazo o ese dominio de unión. ¿Qué vamos a hacer a partir de este compuesto de 4 carbonos? Vamos a volver a reiniciar el ciclo. En vez de tener acetoacetil, pues vamos a tener aquí butiril. Vamos a volver a incluir un residuo de malonilcoenzima A, con lo cual en el siguiente resultado vamos a tener 6 carbonos y volvemos hasta que finalmente, después de 7 ciclos de reacción, vamos a terminar con un ácido graso de 16 carbonos unido a ACP. En este paso, el último paso del ciclo de síntesis de ácido graso es romper esta unión del ácido graso con el dominio de unión de la enzima por acción de la palmitoiltioesterasa. Y vamos a liberar entonces a palmitato y la enzima va a quedar libre para volver a iniciar su ciclo. Cosas importantes que hay que tener en cuenta de la síntesis de ácidos grasos. Este proceso de síntesis de ácidos grasos genera siempre como producto palmitato, es decir, un ácido graso saturado de 16 carbonos. Para generar palmitato necesitamos 7 ciclos de síntesis. Vamos a necesitar 8 moléculas de acetilcoenzima A, una que entró como coenzima acetilcoenzima A inicialmente, y 7 que tuvieron que ser convertidas a malonilcoenzima A, que es básicamente el brazo elongador del ácido graso que se está sintetizando. Vamos a necesitar el gasto de 7 moléculas de ATP, porque ustedes recuerden, gastábamos ATP para la conversión de acetilcoenzima A a malonilcoenzima A por acción de la acetilcoenzima A carboxilasa. Y vamos a requerir 14 moléculas de NADPH, porque tenemos 2 reacciones de reducción dependientes de NADPH por cada ciclo que damos, y como tuvimos 7 ciclos de síntesis, necesitamos 14 moléculas de NADPH. Ese es el costo que tenemos que pagar por un ácido graso saturado de 16 carbonos. Ahora la pregunta es: ¿cómo sintetizamos ácidos grasos de más de 16 carbonos? Pues requerimos de procesos de elongación de ácidos grasos. La elongación de ácidos grasos se lleva a cabo en el retículo endoplásmico, y esa elongación sigue usando a malonilcoenzima A como dador de ese bloque de 2 carbonos que se va a ir agregando al ácido graso. ¿Desde dónde crece el ácido graso? Desde el extremo carboxilo, como lo habíamos visto en el proceso de síntesis anterior. ¿Cuántos carbonos se van a ingresar? Bueno, vamos a ir creciendo al ácido graso de a 2 carbonos. ¿Cuáles son los sustratos que están sujetos a elongación? Ácidos grasos saturados, pero también ácidos grasos insaturados pueden ser elongados por esta vía. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Al ácido graso en presencia de malonilcoenzima A, para generar un compuesto donde tenemos 2 carbonos más y un grupo carbonilo con el CO2 saliente y la coenzima saliente, coenzima A. Luego este grupo carbonilo va a tener que ser reducido por acción de una reductasa que emplea al NADPH como fuente de poder reductor para generar el ácido graso correspondiente, que tiene 2 carbonos más y que termina generando entonces NADP en su forma oxidada. Ese es el proceso de elongación de los ácidos grasos. La siguiente pregunta es: ¿cómo generamos ácidos grasos insaturados? Lo vamos a generar por el proceso de desaturación. La desaturación requiere de oxígeno y de una fuente de poder reductor, que en este caso es NADH.
donde se lleva a cabo la desaturación en los microsomas, sobre todo a nivel hepático es muy activo este proceso. Y las enzimas que forman parte del proceso incluyen a la citocromo B5 reductasa, que es una flavoproteína que es reducida por el NADH, al citocromo B5, que es reducido por la reductasa anterior, y a las desaturasas en sí, que están unidas a la membrana, consumen oxígeno y actúan sobre los acil-CoA, es decir, sobre los ácidos grasos activados. ¿Cuántas desaturasas se conocen en humanos? Nosotros tenemos por lo menos 3 desaturasas. La desaturasa en 9, la desaturasa en 6 o en 5, que van a entonces sintetizar dobles enlaces en posición 9, en 6 y en 5. En el caso de la 9 desaturasa, esta actúa sobre acilcoenzima A saturados de forma exclusiva, pero las 6 y las 5 desaturasas tienen la capacidad de actuar sobre ácidos grasos insaturados, dejando al doble enlace nuevo a 3 carbonos entre el enlace doble más próximo. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de esta desaturación? Fíjense, la reacción, aquí tenemos un ácido graso saturado, el NADH y el oxígeno, y lo que tenemos aquí entonces la generación de un doble enlace en la posición 9. Pero ¿cómo es el proceso más detallado? Tenemos el ácido graso de 18 carbonos y ninguna insaturación. En presencia del oxígeno me va a dar el ácido graso de 18 carbonos con una insaturación en la posición 9. Pero básicamente esta reacción es catalizada por la desaturasa que estaba en su estado reducido y que termina finalmente en su estado oxidado. Para que nosotros podamos tener a la desaturasa inactiva, necesitamos reciclarla a su estado reducido. En este caso, el encargado de hacer ese proceso de reciclado es el citocromo B, que cede sus electrones desde su estado reducido para restablecer a la desaturasa reducida y quedar en su forma oxidada. Para poder continuar este proceso de desaturación, el citocromo B5 tiene que reciclarse a su forma reducida. Eso se logra mediante la acción de la citocromo B5 reductasa, que es capaz de darle electrones a partir del FADH2, que forma parte de su estructura. Recuerden que esta era una flavoproteína. Por lo tanto, recuperando al citocromo B en su forma reducida, pero quedando ella en su forma oxidada. Esta debe reciclarse para seguir manteniendo la reacción activa. El proceso de reducción de la citocromo B5 reductasa se va a dar gracias a la cesión de electrones a partir del NADH para generar NAD. Entonces, este sería el ciclo de desaturación de ácidos grasos. Una cosa importante, la regulación del proceso de desaturación de ácidos grasos se ve básicamente influida por la carga energética. Entonces, si tenemos un nivel de alta carga energética, podemos darnos el lujo de sintetizar ácidos grasos, incluyendo ácidos grasos insaturados. Y eso sucede, por ejemplo, en dietas con alto consumo de carbohidratos. Pero si nuestra ingesta de alimentos es baja por mucho tiempo, es decir, como el caso de la inanición, no podemos darnos el lujo de hacer procesos de síntesis de ácidos grasos y mucho menos de insaturar ácidos grasos. Entonces vamos a ver una disminución de la desaturación en procesos de inanición. Y por ahora eso es todo con respecto a la primera parte del metabolismo de los lípidos. En la clase que viene vamos a comenzar a ver los procesos de síntesis y degradación de lípidos complejos. Muchas gracias por la atención.